Buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo dicen que viven? De colores. Esta es Agustina López, cursillo 363 en el Centro San José, en la Arquidiócesis de Nueva York. Gracias otra vez por su sintonía y por su participación. No quiero descartar que para que se suscriban, por favor, a nuestro canal, Estrella Reina de los Mártires. Suscríbase, denle a like, charlen, díganos qué le gusta, qué no le gusta, porque también eso es bueno escucharlo. Y cómo podemos mejorar, pero por favor, suscríbase, Estrella Reina de los Mártires. Bueno, en esta programación tenemos un manjar de los manjares. Tenemos la segunda parte de nuestra charla con Manuel Vidal, el movimiento del cursillo de cristiandad, y aquí está nuestro hermano Manuel Vidal. Muchas gracias, Agustina. Gracias otra vez por recibirme aquí. Gracias a usted. Es un placer, ¿eh? Gracias. Bien, gracias por su paciencia, gracias por estar ahí todavía. Lo último que estuvimos diciendo era con respecto a las 4 patas del movimiento del cursillo de cristiandad, específicamente de lo que era su mentalidad. Y habíamos dicho que primero, la primera pata es el evangelio. Eso es lo que vamos a anunciar. Segundo es el sentido común. Tenemos que ser creativos, tenemos que saber exactamente cómo insertar ese evangelio en la realidad nuestra. La otra es la fe. Si no tenemos fe, lógicamente, estamos nadando sin remos. Si no tenemos fe, nos vamos a hundir. Y lógicamente la persona. La persona es de suma importancia, porque ¿a quién le llevamos el evangelio? A la persona. ¿Quién lleva el evangelio? Una persona que está más consciente. Y alguien decía, tiempo antes de Jesucristo, un filósofo muy importante en la época precristiana, él se llamaba Protágora, y él decía lo siguiente: la medida de todas las cosas es el hombre. La medida de todas las cosas es el hombre. Y luego Jesucristo me lo confirmó más tarde. Y en la Biblia aparece. Decía que todas las cosas se hacen para el hombre. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por ejemplo. Y todo lo que nosotros hacemos es sencillamente por el hombre, para el hombre. Cuando digo hombre, mujeres, por favor, no se me pongan así. Vamos a llamar para la humanidad, para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Esta es la base, esta es la columna vertebral del cristianismo. Dios nos ama. Bien, porque hay que tener una importancia, hay que tener una fidelidad con el evangelio, por la primera pata. Tenemos que tener sentido común, meter el evangelio, como dije anteriormente, en la realidad actual. Decía en la anterior oportunidad que tuve de hablar con ustedes, de que los problemas de ahora, de los años, del años 2020, no son idénticos, no son iguales a los de los años 1940. Son completamente diferentes. Y por lo tanto, tenemos que atacarlos de una forma completamente diferente. Y ahí está, ahí está nuestra convicción y, lógicamente, el sentido común y nuestra inteligencia y discernimiento. Vivir de la fe, vivir esa fe, contagiar esa fe a mi medio ambiente. Fíjense, hoy en día con la pandemia se está utilizando mucho la palabra contagiar. Yo puedo utilizar permeabilizar, yo puedo utilizar perfumar los ambientes de Cristo. La idea es la misma. A veces actuamos de una forma, pero no es la persona. A veces es la personalidad. Y hay que tener una gran diferencia entre lo que es la personalidad o el personaje y la persona. Son completamente diferentes. Tenemos que enfocarnos en la persona, en el ser humano. Decía Monseñor Beltrán Santamaría que muchas veces dentro de la iglesia o dentro del mismo cursillismo hay lo que se llama más doctrina que querigma. Más doctrina que querigma. Las doctrinas no son más que métodos que me enseñan de cómo yo debo actuar. Pero el querigma, lógicamente, es yo vivir eso.
Entonces nosotros tenemos que ser más carismáticos y menos doctrinarios. Menos doctrinarios. Vamos a ver algunas características, algunos rasgos de la mentalidad. Es decir, cuando yo tengo una mentalidad diferente, lógicamente quiero hacer un paralelismo con el cursillo de cristiandad, porque es el que conozco, es el movimiento que conozco con más profundidad. Asistimos a un cursillo y nos damos cuenta que Dios nos ama y que Dios nos necesita. Necesita para ayudar a los demás, porque Dios no necesita a nadie. Y me pregunto, ¿por qué no utiliza a los ángeles? No, utiliza al ser humano, utiliza a la persona. Entonces, cuando yo tengo ese encuentro con Dios, mi esposa dice lo siguiente, y voy a utilizar otro anglicismo. Ella dice un face to face con Cristo. Lo que vivimos de este lado del mundo, sabemos que es un cara a cara, es un encontronazo, dicen algunos hermanos, un encontronazo con Cristo. Y ese encontronazo yo lo hago parecido al encontronazo que tuvo este muchachito llamado en esa época Saulo. Y como vivía en Tarso, le decían Saulo de Tarso, que iba camino a una ciudad tratando de conseguir y apresar y martirizar a algunos cristianos. Ese señor, Saulo de Tarso, cae al suelo, cae ciego y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que tuvo escarcha en los ojos, estuvo ciego por 3 días y que alguien, incluso lo que él andaba con los demás, con más personas, escucharon lo mismo. Escuchaban lo mismo, que no fue él, pues yo podría decir, eso fue que le dio un ataque epiléptico o algo por el estilo, como dicen algunos científicos, pero los demás oyeron esto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Jesús y los cristianos es la misma cosa. Este señor conoció a Cristo. Lo conoció, no lo vio físicamente. Y se considera hoy en día el discípulo que pudo llevar ese cristianismo, que pudo llevar el evangelio a los demás, a los gentiles. Eso es un encontronazo. Ese encontronazo nosotros lo practicamos de muchísimas formas. Ese encuentro con Dios es lo que se llama la conversión. La conversión. Y por lo tanto, cuando yo tengo esa mentalidad, yo miro el mundo de forma diferente. Veo las cosas completamente diferentes. Porque yo tengo una experiencia es una realidad. De donde yo vengo, seguramente ustedes han escuchado esta expresión, que dicen, tiene que viajar, tiene que salir del país, tiene que vete a Estados Unidos, por ejemplo, para que no muera ciego. Seguramente ustedes han escuchado eso, que el que no ha viajado muere ciego. Y tienen cierta razón, porque cuando usted viaja, usted tiene una mentalidad, se le abre su mente. Los criterios, los pensamientos se le abren y ven la realidad como es. Y eso hace la mentalidad. La mentalidad te hace ver las cosas completamente diferentes. Y lo primero que vemos es un Dios completamente diferente. Tenemos una visión de la realidad, una visión diferente, una cosmovisión. Vemos el mundo de una forma completamente diferente. Y a Dios, ya no tenemos los conceptos que teníamos de Dios. Anteriormente posiblemente creíamos que Dios era un Dios castigador, que pensábamos que era un señor con barba. Hay algunos que consideran que es una materia, hay algunos que consideraban que era alguien que estaba con un látigo en la mano y que cuando a alguien faltaba, lo castigaba. Incluso hay una expresión que dice, Dios me está castigando y todo me sale mal. Entonces esa visión cambia completamente. Nuestro Dios, al Dios que yo sirvo y que servimos cada uno de nosotros, estamos ahí, es un Dios de amor. Es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama en Cristo, ama a cada persona de una forma única e irrepetible. Mi relación que yo tengo con Dios, que es el mismo Cristo, es una relación personal. Esa es
la nueva visión que tenemos de Él. Es decir, soy única persona, una persona e irrepetible. La otra parte es la persona. La persona es llamada. Y cuando digo llamada, vamos a poderle decir, hay una vocación. El llamado no es más que una vocación. Y esa vocación Dios nos llama a cada uno de nosotros a realizarnos desde nuestra propia conciencia y libertad. Es decir, nos llama a dar nuestra mejor versión de nosotros, de nuestra conciencia, partiendo de nuestra conciencia, lógicamente, y partiendo de la libertad, porque Él respeta mucho la libertad, y eso tenemos nosotros que respetarlo. La otra cosa que nosotros vemos completamente diferente, después que tenemos el encontronazo, después que tenemos una mentalidad, es el mundo. Tenemos que ver el mundo y vemos el mundo como un espacio de salvación. Y que ese mundo debe ser transformado. Y que si ese mundo está mal, o creemos que está mal, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que transformar ese mundo por medio del Evangelio que nos enseñó Cristo. Tenemos que transformarlo. Hoy en día decimos que el mundo se está acabando. Y hay algunos hermanos separados que hablan de una forma apocalíptica. Consideran ellos que el apocalipsis es una cosa negativa. Y el apocalipsis tenemos que verlo como algo de esperanza. Estamos en los fines del mundo. Este mundo se va a acabar. Y ese es el mensaje que nos quieren llevar. Y nos están tratando de meter miedo. Digo esto sencillamente porque recuerdo una vez, mi familia eran de una religión que no voy a mencionar el nombre, y yo recuerdo que llego del colegio y está el esposo de una tía mía en el patio sentado, y cuando llega es un fanático dentro en su religión. Me dice, ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? Yo le dije, quiero ser médico. Dice, ¿para qué, mi hijo? Si este mundo se está acabando. Y no va a haber oportunidad para los médicos, porque va a haber un mundo completamente diferente. Eso me lo dijo hace más de 40 años. Y si el mundo se estaba acabando, él compró, junto con su familia, 2 y 3 casas más. Y yo me preguntaba, pero si se está acabando, ¿para qué comprar casa? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos y que tenemos que borrar. Y la borramos sencillamente cuando tenemos una mentalidad cuando ya hemos encontrado verdaderamente a Cristo. Y la otra parte es, vemos la iglesia de una forma completamente diferente. La iglesia y la evangelización la vemos completamente diferente y tenemos que verla de esa forma. La iglesia tenemos que verla como un sacramento de la salvación, dispuesta a servirnos a nosotros los hombres, para que los hombres lleguen a Dios y Dios llegue a los hombres. Esa es la función de la iglesia. Los hombres lleguen a Dios y Dios llegue a los hombres. Es el puente, es un puente entre Dios y nosotros. Eso tiene que ser la iglesia. Y tenemos que luchar para transformar esa iglesia de esa manera. En la iglesia, que está formada por nosotros los laicos y también por los sacerdotes, tenemos una misión y tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa misión? Sencillamente esa misión la obtenemos cuando nos bautizamos. En el bautismo nosotros recibimos eso. Ustedes ven, nuestra iglesia está llena completamente de simbolismo. Y cuando nos bautizamos, el sacerdote llama a los padres y los padrinos para entregarle una vela, y esa vela hay una vela más grande que se llama el cirio pascual, y prendemos esa vela que me dieron en el cirio pascual. El cirio pascual representa a Cristo, Cristo vivo. Y lo que me está diciendo cuando yo prendo eso es que yo soy luz y sal de la tierra, y que yo debo llevar como cristiano esa luz a los demás. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Y cómo lo llevo? A través del Evangelio. Es una misión. Y también tenemos
nosotros tenemos esa responsabilidad de ser fermento en nuestro medio, ser fermento en el mundo y en nuestro propio medio. Fíjense, escogieron la sal, no escogieron la miel, escogieron la sal. Ustedes han visto cuando uno tiene una herida y le echan sal, cómo hiere, cómo duele, porque el cristiano tiene que denunciar las cosas malas que hay en el mundo, y eso es parte de nosotros. Tiene que denunciar el pecado. Si hay una injusticia, tenemos que denunciarla, y eso es ser cristiano. Dije anteriormente y repito ahora que la iglesia está para evangelizar, para posibilitar que los hombres experimenten el amor de Dios a través de una evangelización. Tenemos que experimentar ese amor que se base en el querigma. ¿Se acuerdan en la primera charla cuando vimos lo que era el querigma? Que era el primer pronunciamiento del querigma. Y ese anuncio, esa pronunciación, esa proclamación, tiene que llevarse con alegría, con júbilo, porque estamos llevando una buena noticia. Precisamente en el Evangelio, en la primera lectura y la segunda lectura, no habla de la alegría. Y le hablé ahorita del simbolismo que tiene la iglesia. Hoy en día, precisamente hoy, y se van a dar cuenta cuando estamos grabando esto, de que las cuatro velas que están ahí, porque estamos en tiempos de Adviento, hoy hay una que se destaca porque es de un color completamente rosado, y se prendió esa precisamente. Aunque es advenimiento y que tenemos que estar preparados porque viene la llegada, y estamos en la espera, ya hoy en día sabemos, anteriormente al principio no sabíamos, la primera vez que se hizo no lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos, que en esta semana que viene ya viene el nacimiento, va a renacer Cristo y que debe renacer en nosotros. Y por lo tanto se prendió la que es de un color diferente. Eso significa alegría. ¿Y por qué alegría? Sencillamente porque viene mi Salvador. ¿Y por qué tenemos que llevar con júbilo el Evangelio? Miren a ver si yo tengo razón. Primero, es la noticia más grande del mundo. Dios me ama. Tengo la verdad, una verdadera verdad que es el Evangelio. Otra, lo tengo que hacer por medio de la amistad. Tengo amigos. Y tengo fe. Si yo creo en eso y amo a los demás, pues tengo que llevárselo de una forma alegre. No es lo mismo a mí que me digan que esté esperando a alguien, que yo esté en el hospital y esté esperando porque mi esposa está enferma y le están operando porque le van a extirpar algo. Y después que pasó la operación, que yo estoy esperando, viene alguien a darme la noticia y me dice, tuvimos 4 horas esperando. Afortunadamente, la operación salió bien y tu esposa salió bien y ya no hay ningún peligro. ¿Es una buena noticia o no? Pero me la está dando con alegría. Cuando yo veo que él viene con esa cara así, automáticamente pienso que me va a dar una mala. Pero si me dice, todo salió bien, eso es hermoso, ahora ella va a comer más, eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo me está dando esa buena noticia sencillamente con alegría. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a los demás. Seguramente ustedes, cursillistas, le han preguntado, pero ¿por qué ustedes son tan bullosos? ¿Por qué ustedes son tan alegres? Y más de uno ha hecho el cursillo por la alegría, por ese contagio de alegría que llevamos los demás. Y ese es el motivo por qué nosotros estamos alegres. Bien, me falta poco tiempo, entonces vamos a hacer esto más rápidamente. Vamos a ver con visiones de partida, es decir, cuando ya yo tengo la mentalidad, lógicamente yo me lanzo a hacer ciertas cosas. Y son puntos de partida para yo actuar. Y tengo que actuar dentro del cristianismo. Y el cristianismo tengo que verlo, y ya lo conozco, que no es más
que es una experiencia de amor de Dios. Es una amistad con Cristo y vida en espíritu. En conclusión, el cristianismo es una forma de vida. El señor Romero, Monseñor Romero, ahora no recuerdo el nombre, se me escapa, del Salvador, que murió, me gustaba cómo definía el cristianismo. Decía que el cristianismo no es un conjunto de verdades. Decía que el cristianismo no es cumplir las leyes de Dios. Que eso está bien, está bueno, pero que el cristianismo va más allá. Que el cristianismo es alguien que dio la vida por mí para rescatarme del pecado y que yo debo emular eso, amándolo, demostrándolo con los demás. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es una pose, el cristianismo es una forma de vida. Y lo veo así porque ya es una convicción, es lo que creo, porque yo tengo una mentalidad que me forjé con el carisma y al mismo tiempo con el carisma. La otra es la persona. Todas las personas importan, no importa su circunstancia. Estas personas también están llamadas por vocación a encontrarse con Dios, a transformar su vida y convertirse en testigo de Dios. Ser testigo de Dios no es más que cumplir que Cristo vive en mí, yo vivo en Él. Y que yo demuestro que Cristo vive en mí a los demás. Eso es ser testigo. Entonces, la persona es importante. Y la otra es testimonio de la propia vida. ¿Cómo yo hago esto? Hay dos armas que tenemos los cursillistas y que todo cristiano debe tener, que es la amistad, y esto es un galardón que tenemos, la amistad y la oración. Son los elementos claves, sencillamente. ¿Para qué? Para posibilitar, y ya lo he dicho varias veces, he utilizado el verbo posibilitar porque eso es lo que hacemos, posibilitar que otros se encuentren con Cristo. Se encuentren con Cristo. Bien, vamos a ver unos criterios de actuación. Los criterios de actuación nos guían a nosotros y nos orientan en las actividades del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Repito, los criterios de actuación son los que nos guían, nos llevan, nos empujan y nos orientan para hacer actividades, para actuar dentro de lo que se llama el movimiento de Cursillos de Cristiandad. ¿Okay? Criterios no son más que juicios, son discernimiento que nosotros hacemos. Ahí, si lo buscamos en Google, posiblemente vamos a encontrar que dice que son normas para conocer la verdad, criterios. Es algo que yo creo. Entonces, el primer criterio es la amistad, que es la vía más profunda de comunicación y convivencia. Esa es la clave para el proceso de ser persona. La amistad, que es una vía profunda de comunión y convivencia. Esa es la clave para el proceso de ser persona. A nosotros nos dice que tenemos que ser amigos. Tenemos que ser amigos de los demás para llevar a Cristo. Pero también nos han dicho muchas veces, primero yo tengo que hablarle a Cristo de ese amigo y después al amigo hablarle de Cristo. La otra es esencial. Además de la amistad está lo que se llama la sinceridad. No puede haber amistad sin sinceridad. Se trata de vivir en sinceridad con nosotros, con Dios y con los demás. A veces decimos que somos cristianos, que tenemos fe, pero nuestra fe está como en los años 40. Y no hay coherencia con lo que yo creo, con lo que yo predico y mi forma de vida. Eso es ser un fariseo. Otro aspecto es la normalidad. Hacer lo que se llama mi vida normal. Como dicen algunos hermanos, no hacer cristianada. La vida cristiana es cotidiana, ordinaria. La transformación del mundo pasa por la normalidad de la vida, hacerlo normalmente. La otra es la libertad. Es el respeto absoluto a la libertad de los demás. No manipular al otro. Hablarle, sí, pero dejarlo.
La libertad es de suma importancia. Y lógicamente la alegría. Repito, creo que en la segunda lectura de hoy decía, sean alegres, oren. Y yo dije anteriormente porque nosotros somos alegres. La amistad, el encuentro con Cristo, la vida en Cristo, el anuncio del Evangelio, que es la verdad, es la fuente de toda alegría y júbilo. Y si tenemos todo eso, ¿por qué estar triste? Nietzsche es un filósofo alemán del siglo XIX, pero ha tenido una influencia grandísima en los filósofos del siglo XX. Ese fue el que escribió, el que dijo que Dios está muerto. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque él decía, si estos cristianos que tienen la salvación andan tristes, van a una misa de una forma triste, pues Dios está muerto. No creo en eso. Entonces vamos a ver, vamos a demostrarle a Nietzsche, que ya murió, ateo completamente, que verdaderamente el cristiano es alegre. Y para terminar, y ya terminé, me faltaban solamente algunas cosas. La conclusión es la siguiente. La mentalidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad lo explica todo, lo es todo. Dice el porqué de lo que somos, el porqué de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos. Nos da la estrategia, nos da el método y nos da la finalidad. Además de esto, determina la finalidad, la estrategia, el método y la estructura. Y son medios para conseguirla, para conseguir la finalidad. Por último, le digo lo siguiente. El cursillo no es una mentalidad. El cursillo tiene una mentalidad. Y la mentalidad nuestra es de ser mejor cristiano, de llevar el mensaje a nuestro medio, transformar el mundo. Y nosotros tenemos un método, tenemos una estrategia como cursillistas, que es por medio de la amistad, por medio del carisma, por medio del querisma y por medio de la mentalidad que tenemos. Si usted no es cursillista, acérquese a uno de ellos. Y si usted quiere saber lo que es bueno, asista a un cursillo. Muchísimas gracias por su atención. Lo sigo queriendo igual y que Dios me lo bendiga. De colores. Muchas gracias, Manuel Vidal, por todas sus charlas tan hermosas, su participación y todo lo que usted hace es hermoso. También le quiero decir que ya que él hizo la charla, pero suscríbase si le gustó o no le gustó. Denle al like, igual, pero suscríbase a nuestro canal de YouTube, Ultrella Reina de los Mártires. Nos vemos hasta la próxima, que tengan feliz día, feliz fin de semana y feliz año nuevo, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego.